A ver, imagínate el peor sueño que podés tener. Sos la idol superestrella Lee Cho-hee. El escenario es tuyo, miles de fans gritando tu nombre. Todo es perfecto hasta que, de repente, la canción cambia y te empieza a decir que sos un chico. Vos, reconfundida, te das cuenta de que no solo las letras te delatan, sino que los fans que tenías enfrente son un montón de pibes que te están acosando. Y lo peor, de la nada, un chabón te agarra y te presenta como Lee Cho-hee Oppa. Sí, Oppa, como si fuera su nombre. La multitud enloquece con la idea y vos, desesperada, gritás a los cuatro vientos que sos una chica, pero nadie te escucha. La cosa se pone cada vez más bizarra. Te ves en una pelea, pegándole a todo el mundo, todavía con esa frase en la cabeza: «Soy una chica, soy una chica». Por suerte, era solo una pesadilla. Lee Cho-hee se despierta, agitada, en el piso de la sala de práctica de su agencia. «Oh, qué sueño de mierda», piensa. Un tipo entra y le pregunta si la tuvo re mal. Ella asiente: «Sí, un sueño raro». El hombre, que parece ser el manager o un empleado, le pregunta por qué duerme ahí, y ella le cuenta que se quedó esperando a los demás miembros de su grupo para practicar temprano, pero no aparecieron. «¿Pero por qué no están acá todavía?», pregunta ella, ya con una sospecha que le da un re bajón. El tipo se pone medio nervioso y esquiva la pregunta. Cho-hee lo mira raro, algo no le cierra. La cámara nos lleva a otro lado de la agencia, una sala donde el manager y otro tipo, quizás el director, están sentados con cara de pocos amigos. Se ve el cartel de Sorry End, la agencia. Y ahí, en un silencio tenso, uno de ellos lanza la pregunta que te congela la sangre. ¿Cuántos se escaparon? ¡5! ¡5! La noticia impacta a Cho-hee como un balde de agua helada. ¿Cómo que 5? Es una broma, si el debut estaba a la vuelta de la esquina. La desesperación la carcome mientras los managers le dan la cruda realidad. Unos se fueron a agencias de actuación, otros a estudiar al extranjero. Y Ian, su amigo más cercano, también la abandonó. Pero al menos le dejó una nota: «Esta agencia no tiene respuestas». Un golpe bajo, ¿eh? Pero esperá, justo cuando todo parecía perdido, los managers anuncian una noticia bomba. KN Channel, un canal importante, está invirtiendo una millonada en un programa de supervivencia de idols llamado High Teen Universe. Van a seleccionar 50 chicos y 50 chicas de entre 17 y 19 años para un training camp. Y Cho-hee tiene 18, es la oportunidad perfecta. Los managers la animan a presentarse, pero Cho-hee no se las cree del todo. Si fuera tan talentosa, ¿ya no habría debutado? Sale de la agencia con un nudo en la garganta, pensando en todo el tiempo y esfuerzo invertido. 3 agencias, 3 debuts cancelados, hasta dejó la escuela por esto. ¿Qué está haciendo mal? En medio de su crisis existencial, se cruza con Lee Da-hee, quien la nota rara y encima la ve con un delantal de cerdito puesto. Resulta que Cho-hee, en su apuro, se olvidó de sacarse el delantal después de su trabajo a tiempo parcial. Da-hee le recuerda que el debut está cerca y que debería cuidar su imagen. Pero Cho-hee, con la cabeza en otro lado, solo atina a preguntarse dónde están sus padres. La cosa se pone cada vez más extraña. Cho-hee no solo estaba preocupada por dónde estaban sus viejos, sino que también se enteró de la cruda verdad. Su mamá andaba laburando a destajo, con la espalda a la miseria, para cubrir los gastos hospitalarios de su papá. La operación había salido, sí, pero las internaciones eran una guita que no tenían. Un peso más para una chica que ya tenía 1000 encima. En medio de la charla, Lee Da-hee, su amiga, le tiró la posta. «Es obvio que tu debut se pospuso de nuevo, nena». Cho-hee se quedó helada, pero Da-hee no la dejó caer. Le soltó un «el fracaso es mejor que rendirse», típico de esas frases de abuela que te sacan de quicio pero te despiertan. Se pelearon un toque, como buenas amigas, pero el mensaje ya estaba. Cho-hee suspiró. No quería rendirse, claro, pero ¿qué más quedaba por intentar? Estaba en la lona, sin un grupo, sin un rumbo. Y justo ahí, como si el universo le mandara un salvavidas, le llega una notificación del manager. Un artículo que anunciaba High Teen Universe, un programa de supervivencia con una inversión millonaria, un debut para los 5 mejores, transmisión en vivo para los top 11 y un premio de 300 millones de wones. Cho-hee no lo podía creer. Esto no era solo una oportunidad, era su última bala. No lo dudó ni un segundo. Le voy a dar con todo a High Teen Universe.
Ahora, con el objetivo claro, se reunió con los de la agencia. Tenían un plan: conquistar el corazón de las mujeres. ¿Cómo? Potenciando al máximo su lado masculino. Sí, lo que en otra vida hubiera sido una desventaja, ahora sería su arma secreta. Querían que fuera la girl crush definitiva, que las fans se volvieran locas por ella. Le pusieron hasta un nuevo nombre artístico: Lee Cho-min. Y así, con una nueva imagen y una actitud renovada, Cho-hee se lanzó a la aventura, lista para darlo todo por su sueño y, por supuesto, por su familia. Pero la vida es una perra. Unos momentos después, la vemos sentada, cabizbaja, con los managers a su lado, la cara de funeral. El cartel lo decía todo: fracasé miserablemente. Bah, era obvio, ¿no? Tampoco esperaba mucho, soltó Cho-min, con una mueca que intentaba ser despreocupada. Dijo que se había esforzado hasta el final y que no se arrepentía de nada. Los managers, con la misma cara de velorio, solo pudieron asentir. Al menos no te rendiste, Lee Cho-min, o mejor dicho, Lee Cho-hee, le dijo uno, devolviéndole su nombre original. Un golpe silencioso, como si le dijeran que su alter ego masculino ya no servía. Cho-hee solo pudo bajar la mirada, el peso del fracaso aplastándola de nuevo. De vuelta en su casa, la vida de Idol quedó en un segundo plano. Ahora, la rutina de Cho-hee era otra: pasar la noche estudiando para un examen de calificación, con su amiga Dae durmiendo en el piso, ajena a todo. El cansancio era palpable, la pluma se le caía de las manos y los ojos se le cerraban solos. Miraba una foto de su familia, esa imagen de felicidad que ahora le servía de combustible para seguir empujando. Solo quería acostarse y dormir, escapar de todo por un rato. Entre el sueño y la vigilia, un pensamiento fugaz la asaltó: «Soy una chica, soy una chica». Pero no había tiempo para sueños. Un grito ahogado la sacó de golpe: «Llego tarde a mi trabajo de medio tiempo». Se levantó de un salto, con el cuello más tieso que tabla, la gorra y la campera de siempre, su uniforme para la vida real, esa que te obliga a correr para pagar las cuentas. Justo cuando iba saliendo a toda velocidad, ¡zas!, el presidente de Sorry Entertainment la interceptó. «Lee Cho-min, me ignoraste las llamadas por días, ¿me estás esquivando?» Cho-hee, o Cho-min, se sobresaltó. «¿Qué hace acá, presidente? No tengo por qué ir a practicar si no hay grupo para debutar. Ya hice lo mejor que pude. Deje de lamentarse por alguien que no la va a hacer y concéntrese en otros trainees», le espetó, intentando sonar firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Pero el presidente, lejos de enojarse, le extendió el celular. «Acá, mira esto. ¡Felicidades, Lee Cho-min!». Cho-hee lo miró incrédula. «¿Felicidades? ¿Por qué?». El mensaje en la pantalla decía: «Tu trainee Lee Cho-min ha sido seleccionada entre los 50 mejores de las preliminares de High Teen Universe». Resulta que uno de los ganadores tuvo un accidente en bicicleta y abandonó. Y ella, la que había fracasado miserablemente, era la primera suplente. Era la trainee número 50. «¿Yo pasé High Teen Universe?», murmuró, con los ojos bien abiertos. «¿En serio? ¿Voy a salir en el canal KN?». El presidente sonreía. «Sí, te lo dije, lo lograste». La mochila se le cayó al piso. Un grito de alegría se le escapó. Era real, volvía a ser la as de Sorry Entertainment, Lee Cho-min. Con el corazón latiéndole a mil, volvió a leer el mensaje, como si necesitara confirmarlo. Sí, era cierto, iba a estar en un programa del canal KN. El presidente la apuraba. «Dale, Cho-min, vas a llegar tarde, apúrate». Y ella, con una sonrisa que le partía la cara y la mirada fija en el edificio de KN Channel, respondió: «¡Sí!». De pronto, el mundo volvió a tener color. Era su segunda oportunidad, y esta vez no la iba a desaprovechar. Con esa mentalidad de no rendirse, Cho-hee, ahora Lee Cho-min, llegó al estudio del High Teen Universe con una energía que le salía por los poros. «Hoy conquisto los corazones de todos», gritó, llena de emoción. La apuraron un montón, casi la tiraron al piso para que se cambiara de una vez. Y sí, la mandaron al baño de hombres. Imagínate la cara de Cho-min cuando se dio cuenta, pero ya la estaban apurando con una cuenta regresiva. Así que, con la chapa de Lee Cho-min bien puesta y un uniforme que parecía más de varón que otra cosa, salió a las corridas.
El estudio era un caos de luces y gente. Todo brillaba, era un quilombo organizado. La empujaron para que entrara, y Chomin se vio de golpe en medio de un escenario, rodeada de pibes. ¡Todos pibes! ¿Qué es esto?, balbuceó, mirando a su alrededor. Los demás participantes también la miraban raro, murmurando entre ellos. «¡Rápido, a la fila!», le gritaron. Chomin se tocó el uniforme, la chapa con su nuevo nombre. Recién ahí la ficha le cayó del todo. El lado masculino, el girl crush, no era un concepto, era una estrategia. La estaban haciendo pasar por un hombre en un reality de hombres. La pregunta resonó en su cabeza: ¿por qué son todos hombres? Y el universo no le dio una respuesta, solo la orden de alinearse con los demás. Ok, Chohei estaba en shock, con la cara de ¿qué carajo está pasando acá? Miraba a todos lados y no había ni una sola chica, ni una. Y lo peor es que su nombre en el gafete decía Lee Chomin. No había forma de equivocarse. Estaba ahí, en medio de un montón de pibes, y ella era la supuesta Lee Chomin de la que hablaban. El corazón se le aceleró. Un staff con cara de pocos amigos empezó a gritar: «¡Aprendices, apúrense!». Chohei se sentía como un pulpo en un garaje. ¿Para dónde iba? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Estaba más perdida que Patito en la Antártida. Y de repente escucha su nombre de nuevo. «¡Allá, Chomin! ¡Rápido! ¡Busca tu lugar!». Se dio vuelta, con esa cara de «¿Perdón, me hablas a mí?». Y otra vez, el mismo grito, con más urgencia: «¡No, al lado de Wi-Ingu!». Chohei no entendía nada. ¿Quién era Wi-Ingu? Justo en ese momento, un tipo alto y serio se le acerca, con una calma que a Chohei le dio escalofríos. «Soy Wi-Ingu», le dice, y sin más le indica: «Párate a mi lado». Chohei, medio aturdida, solo atinó a balbucear un «gracias». Uf, qué susto. Por lo menos alguien la ubicó. Pero mientras intentaba disimular el pánico, empezó a escuchar a los otros trainees. Hablaban de cómo uno de ellos iba a ser aplastado o que podrían morir pronto. ¿Morir? ¿Qué clase de programa era este? Y lo peor, ¿pero Lee Chomin no estuvo ausente en el ensayo? ¿Ensayo? ¿Había un ensayo y ella no se enteró? Claro, si la metieron de suplente a último momento. Se quería morir, era la única que no tenía idea de nada. Y justo cuando pensaba que no podía ser más bizarro, un productor con cara de sargento anuncia: «Atención todos, este es un video pre-lanzamiento para presentarlos. Ya saben, ¿verdad? Votación por primera impresión de inmediato». Chohei casi se desmaya. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Nadie notaba que ella era la única mina ahí en medio de todos esos tipos? Pero no, a nadie le parecía raro. Todos estaban listos, la cámara ya estaba encendida. Las luces se encendieron con un brillo cegador, el ambiente se puso tenso, y de repente la pantalla mostró un cohete despegando de la Tierra. El programa no era solo en un estudio, era High Teen Universe School, establecida en el espacio. ¿En serio? ¿Una idol femenina haciéndose pasar por hombre en un reality de supervivencia en el espacio? Esto estaba a punto de volverse muy, muy loco. Y de pronto, una voz grave y misteriosa llenó el estudio. «Encuentren a las 5 estrellas más brillantes». Así se llamaba el programa, High Teen Universe encontrando las 5 estrellas más brillantes. En ese momento, una MC espectacular, de esas que parecen bajadas del Olimpo, empezó a hablar. Se presentó como Cherry, una cantante, y explicó que ellos, los participantes, eran el equipo de exploración y que esas estrellas eran las que ellos mismos iban a descubrir. Chohei, o mejor dicho, Chomin, la miró y se quedó un segundo hipnotizada por lo diosa que era, pero al toque se pegó un sopapo mental. ¿En serio, Chomin? ¿Vas a ponerte a babear por la MC ahora? ¡Ponete las pilas, pibe! La Cherry seguía en la suya, contando que el canal KN había estado un año entero preparando este Teen Universe y que el primer día de escuela por fin había llegado. Preguntó si todos habían llegado bien, y la mayoría gritó sí, pero Chomin, que se sentía el bicho raro del grupo, solo pudo susurrar un «no» y hundirse un poco más en su asiento. Se sentía completamente fuera de lugar, especialmente cuando Cherry reveló que el programa tenía pocos participantes y un límite de edad súper estricto, solo de 17 a 19 años, y claro, todos eran hombres. La cosa se ponía cada vez más rara para Chohei.
Pero la charla de Cherry dio un giro inesperado, uno que le hizo un reseteo total a la pobre Cho-hee. La MC empezó a soltar la posta de los premios. Solo por participar ya te llevabas 10 millones de wones. ¡10 millones! Si ganabas una misión, te daban una insignia de estrella de oro puro, valorada en 1 millón de wones. Y si llegabas a la transmisión en vivo, te ganabas un premio de 300 millones de wones y un contrato comercial. Sumale a eso algunos beneficios secretos sorprendentes que aún no habían revelado. Cho-hee, que hasta ese momento sentía que el mundo se le venía abajo, sintió cómo la sangre le volvía al cuerpo. «Uf», suspiró. «Tratamiento financiero completado». De repente, todas sus inseguridades se fueron al tacho. «¿Cuál es el problema, che? Este no es un canal chiquito como nuestra agencia. ¿De qué te preocupás? Concéntrate, Lee Cho-min». Se tragó el miedo y se enderezó. La determinación le volvió a la cara. Y justo en ese momento, Cherry lanzó la última bomba. «Ahora pasaremos lista». Y así, sin más, estaba a punto de empezar esta locura intergaláctica. Y el primer nombre en salir de su boca fue Lee Cho-min de Sori Entertainment. Cho-hee, disfrazada de Cho-min, se congeló. ¿Qué? ¿Yo soy el primero? ¿Por qué? Pero si ni siquiera hice el ensayo de esto. Su mente era un caos, intentando recordar cómo se suponía que debía actuar un chico idol. Mientras Cherry repetía el llamado, Cho-hee sentía que su cuerpo no respondía. Las miradas de los otros participantes se clavaban en ella, preguntándose quién era ese Cho-min que no se movía. Justo cuando el pánico la iba a consumir por completo, una mano la ayudó. Wee In-woo, el tipo alto y serio que conoció antes, levantó su brazo y contestó por ella. «Sí, Lee Cho-min está presente». Cho-hee lo miró sorprendida mientras In-woo, con la misma calma de siempre, le susurraba. «¿Te vas a rendir? Entonces deja de temblar y salí a saludar». Empujada suavemente por In-woo, Cho-hee se tambaleó hacia el escenario. Tenía que decir algo, hacer una reverencia, actuar como un idol masculino, pero su mente estaba en blanco. En un ataque de nervios, se inclinó y gritó. «¡Hola, Cho-min Enter!». Un silencio incómodo, seguido por la voz de Cherry, que con una sonrisa algo forzada la corrigió. Cho-min no es Cho-min Enter, ¿no es Sori Enter Lee Cho-min? Detrás de bambalinas se escuchaban risitas. La cara de Cho-hee se puso roja. Lo había arruinado por completo. Se disculpó con una reverencia más profunda, rogando que la cuidaran. Por dentro gritaba, «¡Está arruinado! ¡Completamente arruinado!». Cherry intentó suavizar el golpe, diciendo que esperaban una gran actuación. Pero en las filas de los participantes, las burlas no se hicieron esperar. ¡Qué gracioso! ¿Vieron el video? Es el premio al torpe, baila todo desgarbado, ja ja ja. Mientras la MC seguía con la lista, Cho-hee se hundió en su asiento, sintiendo el peso de la humillación. Confianza, sí, todo es un desastre. ¿Qué estoy haciendo acá? Mientras la MC seguía con la lista, Cho-hee se hundió en su asiento, sintiendo el peso de la humillación. Confianza, sí, todo es un desastre. ¿Qué estoy haciendo acá? Apenas se anunció un descanso de 10 minutos, Cho-hee no lo pensó 2 veces. No aguantaba más miradas ni burlas. Con el corazón en la garganta, se levantó de golpe, casi derribando su bolso, y salió disparada buscando el baño más cercano. No había pensado en la confusión que causaría al correr hacia el baño de mujeres. Mientras los demás participantes, relajados, pedían espejos para retocarse, Cho-hee se encerró en uno de los cubículos, sintiendo que el mundo se le venía encima. Justo en ese momento, su celular empezó a sonar. Era el mismísimo presidente de Sori Ent. «Hola, ¿sos Cho-min?», preguntó la voz al otro lado. Cho-hee, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, apenas pudo responder. «¿Qué? ¿Llamando ahora? ¿Es hora de descanso? ¿Salió bien la filmación?», insistió el presidente. Ajeno al desastre, Cho-hee, incapaz de contenerse, soltó un grito ahogado. «¡Presidente! Es raro acá. Hicieron el ensayo sin mí y la primera presentación la arruiné. Y...» Tomó aire, la frase que le quemaba en la garganta finalmente salió. «Acá son todos chabones, soy la única chica, y hasta creen que soy un chabón. Me siguen llamando Lee Cho-min, Lee Cho-min». Al otro lado de la línea hubo un silencio incómodo.
Ah, ¿en serio?, dijo el presidente, con una voz que sonaba extrañísima. Ah, eso es una locura, añadió con un carraspeo. Choje no lo podía creer. ¿Qué reacción es esa? ¿Me escuchó bien? Entonces, el presidente, con un suspiro de derrota, soltó la bomba. Cho-min, lo siento mucho, te juro que lo siento. Envié tu solicitud al lado masculino. Estaba tan nervioso ese día que creo que lo mandé al lado equivocado por error. Me di cuenta recién después de que entraste. Cho-hei se quedó helada. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿O sea que había páginas de aplicación separadas para hombres y mujeres? Sí, Cho-min, balbuceó el presidente. De hecho, me enteré que la versión femenina se canceló. No, pará. Cho-hei lo interrumpió, con la voz cargada de incredulidad y rabia. O sea, presidente, ¿me estás diciendo que vos enviaste mi solicitud a la versión de idols masculinos? ¿Y que el canal Caen pensó que era un tipo y me seleccionó? ¿Y siempre pensaron que era un tipo? ¿Y vos recién te das cuenta de esto ahora? El presidente, con una risita nerviosa forzada, intentó desviar el tema. Cho-min, sos tan inteligente, resumiendo todo. Pero Cho-hei ya no estaba para bromas. Oh, presidente, ¿me estás jodiendo en este momento? Hay un límite para los errores. Con razón se sentía tan raro. El presidente siguió disculpándose, mientras Cho-hei suspiraba. Una empresa chica hizo una cosa de empresa chica, pensó para sí misma. Pero la pregunta seguía ahí. ¿La versión femenina cancelada? ¿Qué fue eso que dijiste antes? Ah, sí, Cho-min, respondió el presidente. Escuché que no hubo suficientes solicitantes, así que se canceló. Tenía curiosidad, así que chequé en la oficina y ¿adivina qué? Nada en tu aplicación o video indicaba género, así que era entendible que el canal se confundiera. El presidente explicó, intentando justificar su error garrafal. Cho-hei, sentada en el suelo del baño, solo podía reír con una risa amarga. ¿Entendible? ¿Así que esto era todo? ¿Así terminaba su sueño de High Teen Universe? El presidente, sin embargo, insistía en que no había por qué rendirse. Su lógica era, digamos, creativa. Revisé la página y todas las menciones a la versión masculina desaparecieron. Quizás ahora es mixto. Podría haber otros como vos. Cho-hei no podía creer lo que oía. ¿Estaba hablando en serio? ¿Estaba hablando en serio? ¿Removieron la mención sin razón y de repente es mixto? No, eso era demasiado. Pero el presidente seguía dale que dale. No hay nada legal que te impida seguir. No es tu culpa. No tenés por qué rendirte. No es mi culpa. ¿Pero qué? Cho-hei explotó. ¿Me estás diciendo que no me rinda y siga adelante? ¿Cómo hago eso si soy la única chica acá? El presidente, con un suspiro que sonaba a derrota, admitió que la situación era absurda, pero le recordó a Cho-hei que High Teen Universe era su última chance. Una oportunidad demasiado preciada para dejarla escapar, aunque reconocía que era su culpa, y también la del canal por no revisar bien. Cho-hei sentía que no podía, a pesar de todo. Y justo cuando el presidente estaba a punto de tirar la toalla, disculpándose por hablar boludeces, se le prendió la lamparita. Dijeron que te daban 10 millones de wones solo por participar. Estaba pensando en las cuentas del hospital de tu padre y todo eso. ¡Sas! Ese golpe bajo fue el despertar de Cho-hei. Los ojos se le abrieron de par en par. Las cuentas del hospital de papá. 10 millones de wones cubrirían casi todo. De repente, la desesperación se transformó en una furia hirviente. ¿Por qué no pensé en eso antes? La bronca le subió hasta la cabeza. Presidente, ¿por qué mierda no te pusiste las pilas con el canal? El productor de ahí es un completo idiota, gritó con una voz que podría derretir el teléfono. El presidente, asustadísimo, apenas pudo tartamudear. Cho-hei lo cortó en seco. ¿Estás diciendo que no me rinda? ¿Que siga intentando? Con un hilo de voz, él solo pudo decir sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, preguntó Cho-hei, con una determinación que antes no tenía. Mientras tanto, en el estudio, el staff estaba en un quilombo bárbaro. ¿Lee Cho-min no aparece? ¿Es verdad que es el único que falta? Unos murmuraban que se había escapado porque la pifió en el saludo. Revisaron su puesto y la mochila ya no estaba.
Una de las productoras, con cara de pocos amigos, comentó que, aunque no era un nene, parecía incómodo y podría causar problemas si andaba por ahí sin supervisión. Al final, otro miembro del staff le ordenó a alguien: «Preparen la cámara». Parece que con o sin Chomin, el show debía continuar. Mientras el staff se daba cuenta de que Chomin no aparecía por ningún lado y decidía seguir con el programa como si nada, nuestra prota, Cho-hee, se había encerrado en el baño de mujeres. Ahí se lavaba la cara y se daba una charla motivacional intensa. «Puedo hacerlo», se repetía, viéndose en el espejo. «No hice nada malo, soy la única trainee que queda, esta es mi última oportunidad y es enorme, no la voy a dejar pasar, no voy a ser la primera en rendirme. Si quieren que sea un chabón, pues seré un chabón con gusto, voy a ganar esos 10 millones de wones y voy a pagar las cuentas del hospital de mi papá, lo voy a hacer». Estaba más que decidida. Pero justo cuando se sentía la más fuerte, la puerta se abrió y apareció Wing-woo, el mismo pibe que la había ayudado antes. Cho-hee se congeló. Su mirada se desvió del chico a la pared, directo al cartelito rojo con el icono de una mujer. ¿La había visto? ¿Sabía que estaba en el baño equivocado? El pánico la invadió. «¡Me agarraron! ¡Se acabó antes de empezar!». Wing-woo, con su cara de serio, le preguntó qué hacía ahí. Cho-hee, completamente desorientada, empezó a balbucear excusas, que se le había nublado la vista de la apurada, que no entendía nada. In-woo, sin mucha paciencia, la agarró del hombro y le dijo que lo siguiera, que se callara. Cho-hee seguía insistiendo en su visión borrosa, pero In-woo la interrumpió, apuntando a un cartel. «¿Sos de los que no lees las señales?», le dijo. Era el cartel de baño de hombres en construcción. ¡Upa! Resulta que el baño de hombres estaba roto y ella estaba en el de mujeres. Cho-hee se quedó pasmada. «No me digas, qué timing el niño», pensó. In-woo la siguió regañando, diciendo que por suerte la había encontrado él, porque si no, cualquiera la habría tomado por una pervertida o una rarita. Cho-hee se indignó, obvio. ¿Pervertida? ¿Rarita? Eso es mucho. In-woo, mientras tanto, se preguntaba por qué el destino los había puesto al lado. Cho-hee, todavía aturdida, solo quería que la soltara y le restó importancia a la coincidencia. Seguro fue porque tenemos la misma edad, qué sé yo. Pero antes de que Cho-hee pudiera seguir divagando sobre el universo y su conexión con In-woo, un miembro del staff, cámara en mano, se les acercó preguntándole a In-woo qué hacía con Chomin. In-woo, con una calma que ya quisieran muchos, le tiró una excusa al toque, que lo estaba buscando porque lo había visto medio nervioso. Mientras, Cho-hee por dentro estaba gritando en silencio: «¡Una cámara! ¿Por qué?». El staff, que de tonto no tenía un pelo, se dio cuenta de la buena onda que había surgido entre los dos y soltó un «Ah, ya se están apoyando así». In-woo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dijo que sí, que como estaban sentados al lado, se preocupó. Cho-hee casi se ahoga con su propia saliva, pensando en lo dulce y mentiroso que sonaba In-woo. ¡Qué caradurez! Después de la mini interrogación, el staff los apuró para que volvieran al estudio. In-woo, sin perder el tiempo, aprovechó y le tiró a Cho-hee: «¿Vas a andar haciendo propaganda de que fuiste a cagar? Si no tenés un concepto temático de popó, controlá lo que decís». Cho-hee, que ya estaba agotado de tanta emoción, le devolvió el golpe. «Uf, yo también estoy recansado». Por dentro se preguntaba qué carajo había pasado ese día, pero al menos sentía un alivio gigante de que In-woo lo hubiera encontrado primero y sin querer lo había salvado de un papelón aún mayor. Mientras volvían al set, el equipo de producción comentaba la jugada. Uno soltó: «Seguro fue al baño por un problema grande, jajaja». Pero otro, más observador, dijo: «La toma quedó buena igual, ya se están llevando bien con Wee In-woo». El productor asintió, ya calculando el potencial de esa dupla en pantalla. Un miembro del staff, al verlos, le dijo a Cho-hee que no se relaje tanto. Cho-hee sintió como si lo estuvieran cuidando y eso le dio un empujón. «Uf, yo también voy a dar lo mejor de mí», pensó. «Puedo compensar mi presentación inicial en la prueba de nivel». Pero la tranquilidad le duró poco. Mientras se llenaba de determinación, escuchó a otros participantes cuchicheando a sus espaldas. «Qué molesto, torpe, no vino al ensayo, atrasó la grabación. Me pregunto quién será su padrino, ¿Torpe?». Cho-hee, con la cara más seria que nunca, pensó:
¿Qué? ¿Están hablando de mí? Como si alguien de una empresa chica como la mía tuviera un padrino. Se dio cuenta que incluso en un show de supervivencia había bullying. Debo evitar meterme con ellos lo más posible, se dijo. Justo en ese momento se escuchó el grito: «¡Listo! ¡Empecemos!» en sus marcas. La MC, Cherry, con su voz de diva, anunció los siguientes High Teen Stars, los trainees de Win Win Enter, Eric, Hyunho y Nadet. Y Cho-hee, que ya venía golpeado, se quedó con la boca abierta. Win Win Enter era una de las 3 agencias más grandes del país. Cuando los vio, no lo pudo creer. Eran guapísimos. «¡Increíble!», gritó por dentro. Y cuando Eric, un pibe de 19 años de Canadá, se presentó, Cho-hee se preguntó si era posible que alguien tan joven tuviera esa cara y esa altura. El nivel de la competencia acababa de subir, y mucho. La cosa no paraba ahí. Siguió la pasarela de talentos con un trainee independiente de Japón, Sugino Eita, que llegó haciendo volteretas y dejando a todos boquiabiertos. Después, Van Ashine de Heaven Entertainment, otro que venía con toda la energía. La gente aplaudía, Cho-hee aplaudía, pero por dentro ya se sentía agotada. Y justo cuando creías que no podía ponerse más raro, aparecieron los pollitos de Dang Dang Enter, 3 tipos que parecían sacados de otro programa, más grandes, digamos. Cho-hee, ya medio desorientada, pensó: «¿Estos nacieron en qué año? Parecen haber crecido un poco demasiado». Mientras veía a todos estos fenómenos, a cada uno más impresionante que el anterior, un escalofrío le recorrió la espalda a Cho-hee. Se dio cuenta de por qué la habían puesto primera en la lista. Era un simple relleno, una extra sin presencia, una decoración para hacer que los demás brillaran más. Pobre, se le notaba en la cara la desilusión. Pero la MC Cherry tenía más sorpresas. Anunció a los siguientes, los trainees de Amable. Y acá a Cho-hee se le bajó la presión. ¿Por qué? Porque los que la habían estado jodiendo con chismes y miradas raras, esos bullies de la otra vez, eran todos de Amable. Resulta que Amable no es cualquier agencia, es una todavía más top que WinWin. Incluso la misma MC, Cherry, era de Amable. Era una locura, las agencias grandes nunca se metían en estos shows de supervivencia. ¿Qué onda? Era obvio que había algo raro, hasta el staff estaba re atento. Y ahí, Winnie Nu se presentó formalmente, junto a sus compañeros de Amable. Resulta que todos tenían 18. La MC les preguntó si se apoyaban mucho, y la respuesta fue brutalmente honesta. Cada uno por su lado. Nuestro principio es que al menos uno de nosotros sobreviva. Plop, así de crudos. Encima, la MC soltó una bomba sin querer queriendo. 2 de los puestos de debut ya estaban confirmados para los de Amable. ¿Qué? ¿2 puestos ya ocupados? Cho-hee se quedó helada. ¿Sería Inu uno de ellos? ¿Y quién sería el otro? Y cuando pensabas que no podía haber más giros, Cherry anunció al último trainee, de una compañía que nunca había aparecido en un show de supervivencia antes, ni siquiera en programas de televisión normales. La última adición era Jang Won de High End Music. Y acá la cosa se puso seria. High End Music no es solo una de las top 3, es la número 1 indiscutible, los famosos por jamás aparecer en la tele. Y este pibe, Jang Won, ya venía con un puesto de debut asegurado, literalmente. El nivel de la competencia no solo había subido, se había ido a la estratosfera. Cho-hee sintió un nudo en el estómago. Esto era mucho más que un simple concurso. Y por si no fuera suficiente con los de WinWin Enter y los de Amable, ahora estaba también Jang Won de High End Music, la agencia número 1 del país. Y encima, el tipo ya tenía un puesto de debut asegurado. ¿Qué hacía acá entonces? ¿Por qué se metía en un show de supervivencia si ya tenía todo cocinado? La MC, que no era tonta, le hizo la pregunta del millón. Y el pibe, con una confianza que te hacía querer golpearlo y abrazarlo al mismo tiempo, respondió que simplemente quería debutar a través de High Teen Universe. Así, sin más vueltas. El resto de los trainees, claro, estaban fascinados, pero a Cho-hee se le puso la piel de gallina. Era el nivel de competencia más alto que había visto en su vida y se sentía como un mosquito al lado de un elefante. Después de tanta presentación de élites con puestos asegurados, la MC anunció que era hora de ir a los dormitorios. Para eso, cada uno tenía un celular especial de High Teen Universe en el bolsillo, donde iban a recibir las asignaciones de habitación y un montón de notificaciones.
Cho-hee se dio cuenta en ese momento. Claro, iba a tener que vivir con todos estos tipos. El pánico le subió. Si ya la habían boludeado en el escenario, ¿qué le esperaba en el dormitorio? ¿Iba a poder sobrevivir un día? Para intentar calmarse, mientras caminaba por los pasillos con los demás, empezó a usar una técnica que se inventó: imaginarse a todos como piedras. 1, 2, 3, se repetía mentalmente. Son solo piedras, no pasa nada. Iba por la piedra 22, concentradísima en ignorar el mundo y a todos los que pasaban, cuando de repente una voz sonó a su lado, haciéndola saltar. Era Hwang, piedra 23, con una sonrisa que no le gustaba un pelo. ¡Ay, pero qué susto!, gritó Cho-hee para sus adentros cuando Hwang, con esa sonrisa que no le gustaba un pelo, le preguntó si estaba contando suministros para un desafío de supervivencia con sus 49 piedras. El tipo hasta le preguntó si planeaba atacarlo con rocas mientras dormía. Como si fuera poco, le confirmó que eran compañeros de cuarto y, para rematar, le dijo Chomin Enter Isori, confundiendo su nombre artístico con el de su agencia. Cho-hee, que ya andaba al borde del ataque de nervios, se dio cuenta de que este Jang-won no solo era de High End Music, la agencia número 1, sino que también era un problemático de primera. Intentó corregirlo. No, pero soy Sorry End, pero la cosa ya estaba en marcha. De repente, un pibe sin remera salió de la habitación, medio somnoliento. Era Lee Down, y Jang-won, ni corto ni perezoso, lo bautizó como Torpe y le preguntó si esa era su habitación. Down, lejos de ofenderse, se emocionó con la idea de ser compañero de cuarto del mismísimo Jang-won. Imagínate el tiempo en pantalla que eso le iba a dar. Jang-won, con su actitud de acá mando yo, siguió sin importarle el nombre del pibe y se la juró: te voy a llamar Torpe de ahora en adelante. Un gusto conocerte, Torpe. Cho-hee, mientras tanto, se sentía como si le hubieran echado un balde de agua fría. Estoy jodida, pensó. El dormitorio era un desfile de pibes sin remera, y ella, que intentaba concentrarse en que todos fueran piedras, no sabía dónde mirar. Era un caos. Recordó que el tal Lee Down, que ahora parecía tan manso, antes había armado un quilombo. Jang-won, con esa presencia dominante, parecía haberlo puesto en su lugar. Y hablando de presencia, Jang-won la pescó mirándolo. «Che, ¿me estabas mirando, Isori? ¿Estabas pensando en mí?», le tiró con esa sonrisa. A Cho-hee le subió la sangre a la cabeza. «No, ¿qué? No soy Isori, soy Min Chomin», le soltó, alzando la voz por la frustración. Por supuesto, todos los demás trainees de la habitación voltearon a ver el espectáculo. Justo en ese momento, como si la cosa no pudiera ponerse más tensa, apareció Wee In-woo. El pibe se notaba serio, y Cho-hee sintió un escalofrío al verlo. «Es Wee In-woo», pensó, mientras Lee Down, el torpe, se abalanzaba sobre In-woo con una sonrisa de oreja a oreja. «Hola, Min-woo, ¿cuánto tiempo?», dijo, emocionado. La esperanza de Cho-hee de que In-woo relajara el ambiente se desvaneció al ver cómo Jang-won, o quizás otro de los trainees, le daba un empujón al torpe, quejándose de su ropa. El ambiente, que ya era raro, se puso aún más denso. Cho-hee solo quería que la tierra la tragara. Cho-hee solo quería que la tierra la tragara. Entre el despelote del dormitorio se sentía más sola que Adán en el Día de la Madre. Veía cómo el resto de los trainees, todos con sus remeras de colores que indicaban sus grupos de edad, ya se armaban sus banditas. Los de 19 por acá, los de 18 por allá y los de 17, que eran poquitos, en su propio rinconcito. Y ahí estaba ella, en la remera amarilla de los de 18, pero sin nadie. Era la única que se sentía como un pulpo en un garaje, un relleno más esperando la eliminación. Mientras se debatía si ir a llorar al baño de nuevo, un pibe con remera verde y anteojos la saludó con una sonrisa de oreja a oreja. «Chomin Enter, ¿no? El que presentaron primero». Cho-hee, que no se esperaba que nadie le hablara, se quedó medio en blanco antes de contestar. De la nada, otro trainee, con la misma remera amarilla que ella, se unió a la conversación, presentándose como Sugino Eita de Japón. Cho-hee lo reconoció. Era el pibe que apareció laburando de part-time. Eita, por su parte, se reentusiasmó al ver a Cho-hee, diciendo que la había estado observando y que era súper tierna. El pibe de los anteojos, Hyung-mi, que parecía de lo más amable, se sumó a la ola de cumplidos, haciendo que Cho-hee se sonrojara hasta las orejas. Cuando Hyung-mi le preguntó si lo estaba cargando por decir que era tierna, él se puso todo serio y dijo que no, que de verdad quería acercarse a ella.
A Choji le brillaron los ojos. ¿Querés acercarte a mí? ¿De verdad? Yo también quiero acercarme a Eita, exclamó, confirmando su alias de Isidori de Chomin Enter. Los tres, con la mejor onda, siguieron charlando. Eita explicó que su abuela era coreana y por eso su coreano era tan bueno. Y Hyungmi le preguntó la edad pensando que era de 19. Eita, todo sorprendido, corrigió. «Tengo 18». Choji se reía por dentro. «Es un año mayor que yo». Por ahí, otro trainee que los escuchaba no pudo evitar soltar una risita. Cuando Eita le preguntó de qué se reía, el otro, con cara de póker, dijo que no era nada. «Jaja, te voy a enseñar bien de ahora en más», le prometió Eita a Choji, que solo pudo asentir. Pero la paz no duró mucho. De repente, una voz potente resonó por el lugar. «Trainees, a concentrarse». Era el PD Kim Jung-gu, el director general de High Teen Universe, el mismo que Choji había visto antes. Choji se dio cuenta de que su imagen era muy distinta a la que recordaba. El tipo, con esa cara de sargento, les explicó que ese primer día había sido solo una prueba de cámara. Y de fondo empezaron a aparecer noticias sobre él, hablando de polémicas en otros programas y su fama de ser un PD picante. La competencia, pensó Choji, estaba a punto de ponerse bien interesante. Y claro que sí, parece que la producción estaba decidida a que esta temporada fuera un caos épico. El mismísimo PD Kim Jung-gu, con esa cara de sargento, soltó que el primer día de grabación había sido solo una prueba de cámara y que lo bueno recién empezaba. Después de todo el revuelo del día, se venía la verdadera competencia. El PD también les explicó las nuevas reglas de convivencia. Para empezar, les iban a dar unos celulares del universo para que pudieran hablar con sus familias y agencias en horarios específicos. Nada de internet ni redes sociales, por supuesto. Ah, y los celulares personales confiscados. Aunque esto sonaba a libertad, en realidad era otra forma de control. Pero la regla más importante de todas era la confidencialidad. No podían soltar ni una palabra de lo que pasara ahí dentro, a nadie. Tenían que firmar un contrato electrónico que, una vez estampado, los convertía en miembros de verdad de High Teen Universe. Para Choji, esto se sentía distinto. No era un acuerdo entre agencias, esto era personal. Mientras la mayoría de los trainees se apuraba a firmar, Hyungmi, el de los anteojos y remera verde que ya había conectado con Choji, le mostró a su Hino Eita cómo hacer la firma electrónica. Se llevaban bien, se notaba. Pero no todos eran tan amables. Los rumores y los chismes ya volaban y algunos trainees se reían de Hyungmi, llamándolo nerd. Y ni hablar de Jang-won, que seguía siendo el mismo patán de siempre, lanzando apodos como torpe a Lee Dawn y haciendo sentir a los demás como si fueran un chiste. Después de un día agotador y lleno de drama, Choji solo quería un minuto de paz. Se fue a su dormitorio, un espacio vacío y silencioso, y deseó con todas sus fuerzas que nadie más entrara. Pensó en Eita, que había sido tan dulce y la había invitado a cenar, y se imaginó lo lindo que sería compartir habitación con él. Decidida a firmar el contrato antes de que empezara la filmación de verdad al día siguiente, se sentó en la cama con su nuevo celular. Pero la paz duró poco. De repente, Lee Dawn, su compañero de cuarto, la sobresaltó al aparecer de la nada. ¿Todavía no firmaste?, le preguntó, mascando algo y sacando una bolsa de snacks. ¿Tan lenta sos? Choji, ya incómoda, le dijo que no quería un snack. Dawn siguió masticando ruidosamente, hablando de eliminación como si nada, y luego, para colmo, soltó: ¿No vas a bañarte? ¿Querés que nos bañemos juntos? Choji sintió un escalofrío de repulsión. No, gracias, lo único que quería era que la dejara en paz. Dawn, sin entender la indirecta, siguió insistiendo, y cuando Choji finalmente lo mandó a bañarse solo, él se ofendió. «¡Qué asco, qué confianza!», le dijo, y encima le quiso decir con quién podía juntarse. «Vi que andabas con ese nerd», se quejó. «Te voy a presentar a Jang-go». Choji solo quería que se lo tragara la tierra. La competencia iba a ser dura, pero el dormitorio con Lee Dawn iba a ser el verdadero infierno. Mientras Choji se retorcía internamente, la vida en el dormitorio ya empezaba a mostrar su verdadera cara. Jang-won, el que no tiene filtro, le tiraba la bronca a Lee Dawn por andar desparramando migas de galleta por todos lados. Dawn, que al principio parecía un matón, ahora era un corderito al lado de Jang-won, prometiendo que iba a limpiar, obvio. En medio de todo ese quilombo apareció Winning-woo. Lee Dawn, con una cara de emoción que no le cabía en el cuerpo, casi llora de la alegría al verlo.
Ingu, con su usual tono serio, le dice a Daun que si necesitaba usar el baño, que lo haga ya, porque él se iba a lavar ahí mismo, en el cuarto. Daun se queda medio patitizo, preguntando si era ahí, y Cho-hee, que ya estaba sudando frío, pensó que se le venía la noche. Pero Ingu, sin dar muchas explicaciones, insiste. Daun de repente se ilumina y dice que sí, que él también se lava ahí. Cho-hee, que se estaba por desmayar, vio cómo Daun se iba y se preguntó si era el único que hacía tanto drama por bañarse en grupo. La verdad es que Cho-hee se había salvado por un pelo. Daun había empezado a ponerse re amistoso y eso la ponía contra la pared. Así que, con la excusa de un dolor de panza, claro, cómo no, lo mandó a Daun a darse una vuelta para que ella pudiera ir primero. Bueno, a la ducha se ha dicho, pensó Cho-hee, rezando para que todo fuera rápido y sin sobresaltos. ¿Qué podría salir mal? Y con esa frase que te juro que es la receta para que todo salga mal, se metió bajo el agua, intentando terminar cuanto antes. Mientras tanto, en el dormitorio, Jang-won escuchó el agua correr. Ah, Ingu se está bañando, pensó, sin preocuparse demasiado. Miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba solo, salvo por el que estaba en la ducha. Sus ojos entonces se posaron en una mochila tirada en una de las camas. Curioso, metió la mano y sacó algo. ¿Qué es esto?, se preguntó, levantando una foto. Justo en ese momento, Cho-hee, que había terminado de ducharse y se estaba secando aliviada, se miró al espejo. Uf, por suerte no se nota tanto, pensó, refiriéndose a su disfraz. Pero entonces escuchó un ruidito en el cuarto. ¡Mierda! Salió disparada, lista para ver qué pasaba. Y se encontró con Jang-won sosteniendo una foto suya, la de antes de entrar al programa. ¿Qué estás haciendo con mi cosa?, le gritó, intentando agarrarla. Jang-won la miró, la foto en la mano. «Che, ¿qué onda esto? ¡Qué turbio!», le dijo. Cho-hee insistía en que se la devolviera, que por qué andaba hurgando en sus cosas. Pero Jang-won, con su típica sonrisa de diablillo, le dijo que no estaba hurgando, que estaba a la vista. Y para colmo, empezó a cargarla, preguntándole si era una foto conmemorativa o si estaba planeando un casamiento fantasma. La tensión era insoportable. Cho-hee estaba a punto de explotar, pero justo en ese instante, Win-gu apareció en la puerta del dormitorio. Ingu, con la rapidez de un rayo, se acercó, le quitó la foto a Jang-won y la miró. ¿Quién es? ¿Cho-min?, preguntó, y luego miró a Cho-hee con una chispa de picardía en los ojos. Ahora que lo miro bien, te pareces un montón a él. Y para rematar, con la excusa más creíble del universo, añadió. El equipo de producción nos pidió una foto de cabeza, ¿no? Yo traje una porque me la pidieron. Jang-won no se tragó la excusa de Ingu ni a palos. Miraba la foto y no podía sacarse de la cabeza que ya había visto ese uniforme escolar en algún lado. Empezó a sospechar que Cho-min tenía un padrino poderoso. ¿Sería acaso el favorito del mismísimo PD? Mientras tanto, Cho-hee, agotada de un día eterno, se tiró en la cama y se puso a mirar una foto de su hermano Dong-hee en el celular. Se parecían un montón, claro, son hermanos. Pero la nostalgia le pegó fuerte y se puso a pensar en su familia, en la agencia y en lo mal que les iba a todos. De repente, una voz desde la litera de arriba la interrumpió. Era Lee Dawn, quejándose de lo ruidoso que respiraba. Cho-hee, que ya estaba en modo perdón por existir, le pidió disculpas y hasta intentó aguantar la respiración. Dawn, con esa actitud extraña que tenía, le aclaró que no quería que dejara de respirar, solo que lo hiciera más callada. Y para sorpresa de Cho-hee, le tiró una máscara de ojos desechables, de esas que se calientan un toque y te ayudan a dormir. Cho-hee la agarró, agradecida, y por fin pudo cerrar los ojos y roncar a gusto. Pero la paz no duró mucho. El despertador de Jang-won sonó como si estuviera a punto de terminar el mundo, pegándole un susto tremendo a Cho-hee. Saltó de la cama medio aturdida y se disculpó por no haber apagado su alarma, pensando que era la suya. Jang-won, con esa voz que te ponía los pelos de punta, se rió de ella. «Che, ¿tan miedo te doy que pedís perdón por todo?», le tiró. Aunque Cho-hee por dentro confirmaba que sí, le tenía un cagazo terrible. Él solo le dijo que era decepcionante. Después, Jang-won siguió con su juego psicológico. Le tiró un comentario sobre lo bien que se llevaba con In-woo y la apuró para que se fuera a lavar, recordándole que el despertador se apaga solo. Pero el golpe bajo vino después.
La llamó Isori, como si fuera una trainee más del montón de una agencia cualquiera, y la retó a que no fuera lenta ni frustrante, que esto era un show de supervivencia. Choi, ya acostumbrada a la patada, le corrigió el nombre. Es Chomin, sí. Y pensó para sí misma que el tipo era realmente aterrador. Más tarde, mientras la maquillaban y le arreglaban el pelo para la siguiente grabación, Choi se miraba al espejo. La verdad, era la primera vez que se producía así, y aunque lo encontraba interesante, se sentía rara. Como que ese peinado no le quedaba bien. En eso, su celular del universo le tiró una alerta. Advertencia por no firmar el contrato de confidencialidad. Miró a su alrededor y vio que otros trainees también estaban con la misma notificación. Se le había pasado por completo. Claro, entre Lee Down y todo el quilombo de ayer, se había olvidado. La voz de Yang Wan volvió a resonar en su cabeza. Siempre llegas tarde. Choi se quedó pensando. Nunca nadie le había dicho que era lenta. ¿Todavía estaba dudando, después de todo lo que había pasado? Pero no, Choi se sacudió esos pensamientos, ni a ganchos. El dado estaba echado, su firma como Chomin estaba completa, y la duda era un lujo que no se podía permitir. Al carajo con todo, se dijo. Desde ahora voy a ser yo misma, pero bien a lo macho. En el baño, Choi se encontró con Wee In-woo. De repente, apareció Lee Down, el torpe de Yang Wan, que estaba por irse. In-woo, sin vueltas, lo cortó. «Anda vos primero». Down se quejó, claro, pero In-woo no le dio mucha bola. Down, medio refunfuñando, comentó que Chomin se pegaba mucho a In-woo. Choi, aprovechando la situación, le ofreció a In-woo una medicina digestiva. «Para la panza», le dijo, re preocupada. «Dijiste que ayer te sentías mal, y yo siempre llevo de estas porque a mí me caen pesadas las comidas». In-woo, un toque sorprendido por tanta amabilidad, al principio quiso rechazarla, pero Choi insistió, recordándole que era el primer día de grabación y que tenía que cuidarse. In-woo terminó aceptando agradecido. Antes de irse, le preguntó si ya había firmado el contrato de confidencialidad. Choi, con aires de seguridad, respondió, «Obvio, ¿por quién me tomás?». Ahí fue cuando In-woo le hizo un gesto hacia su pelo, notando algo raro. Cho-hee entró en pánico, pensando que la había descubierto. Pero In-woo solo dijo, «Te queda mejor así, que el peinado de antes». Cho-hee se quedó patidifusa. «¿Viste mi peinado de antes? ¿En serio?». Por un momento se preocupó, pero In-woo solo le avisó que la estaban llamando y se fue. Cho-hee suspiró de alivio. Zafó por un pelo. Más tarde, llegó la hora de subirse a los buses que los llevarían a la locación de filmación. Wee In-woo, con su cara de siempre, escuchó el aviso. Una vez que subían, no podían bajarse. La cosa iba en serio. Cho-hee se ubicó en el asiento delantero del bus. El viaje prometía ser largo y aburrido. Quería hablar con alguien, pero Eita, uno de sus pocos amigos, había terminado en el otro bus porque los asientos se llenaron rapidísimo. ¡Qué bajón! Se sentía sola. Para colmo, desde los asientos de atrás se escuchaban risas y burlas. Dos pibes se reían de otro a los gritos. «¡Roncás, Hyung!» y «¡Rechinás los dientes!». El viaje recién empezaba y ya prometía ser ruidoso. Ruidoso. Y sí, el viaje prometía ser ruidoso, pero por suerte no duró mucho. Al toque, el bus de Cho-hee llegó a lo que parecía una escuela. Una locación de filmación, pensó Cho-hee, sintiéndose re nerviosa al ver que el otro bus ya había llegado. Apenas bajaron, la MC Cherry, diosa total, los recibió con una bomba. «Hola equipo blanco, bienvenidos, la primera misión de High Teen Universe empieza ahora». Los pibes se quedaron helados. ¿Cómo que ya empezaba? ¿Y el test de nivel? Cherry les tiró la posta. Los equipos ya estaban armados desde que subieron a los buses. El bus blanco, equipo blanco, el azul, equipo azul. Y ojo, no eran equipos solo para una misión, sino para varias. O sea, tus compañeros de bus eran tus aliados o tus enemigos. A fijarse quién era quién. Cho-hee, que ya se sentía más sola que un hongo, empezó a buscar caras conocidas. Y ahí lo vio, a Wee In-woo. «Vos», pensó, «decime que sos del equipo azul, por favor». Pero In-woo, con su cara seria y una pizca de picardía, le tiró.
«Sos idiota, soy del equipo blanco, vinimos en el mismo bus, ¿te acordás?» Cho-hee no pudo ocultar la alegría. Menos mal, tenía un aliado. Su cara se iluminó como arbolito de Navidad. Mientras tanto, Cherry desde el escenario los observaba, notando lo pegados que estaban Cho-hee e In-woo. No pasó mucho hasta que Lee Dawn, el torpe de Jang-won, apareció. «Ah, Wing-woo, Lee Cho-min, ¿nos volvemos a ver?», dijo Dawn, y después le preguntó a In-woo. «Che, ¿vos también estás en el equipo blanco?». «Sí, ¿por qué? ¿Tenés algún problema?», le respondió In-woo. Dawn siempre estaba buscando quilombo. «¡Qué mala leche!», se quejó Dawn. «Estoy en el equipo azul, soy el único de la otra parte acá». Otro pibe del equipo blanco de In-woo y Cho-hee se reía a carcajadas. «Te dije que esperaras, te lo mereces», y remató. «Estos son nuestros compañeros de cuarto». Dawn se encogió. «Ah, soy el único del equipo azul, ya me siento bajoneado, y encima soy el único marginado». El otro pibe, con una sonrisa canchera, se acercó a In-woo. «In-woo», le dijo, «vos también vas a jugar conmigo, ¿no?». Cho-hee sintió que el ambiente se ponía raro. Otra vez, esa sensación de ser la tercera en discordia, la que no encajaba del todo. El viaje recién había terminado, pero el juego de las alianzas recién empezaba. A Cho-hee se le escapó un suspiro al ver a Sugino Eita. «Ay, si tan solo le hubiera tocado con él en el mismo equipo». Pero no, la suerte no estaba de su lado en eso. Mientras los equipos blanco y azul terminaban de hacer su reconocimiento del lugar, la MC Cherry, con su sonrisa perfecta y aura de diosa, se paró al frente para soltar la primera bomba de la jornada. «¿Están listos para la misión, chicos?», preguntó con esa voz que te hacía querer debutar. Y sin más preámbulos, anunció que la primera misión sería una batalla de la canción principal de High-Teen Universe. Así, de golpe. Cho-hee abrió los ojos como platos. ¿Tan repentino? Y ahí sonó Only One, se llamaba el temazo. La letra era todo sobre ser pionero, brillar con luz propia y ser el único y especial que llega al corazón. Mientras la canción sonaba y mostraban una coreografía de prueba, Cho-hee pensó que la melodía era pegadiza y la letra estaba buena, pero el final era realmente intenso. Cuando la música terminó, Cherry siguió con su entusiasmo. «¡Increíble! ¿Verdad que es una gran canción?». Y sin esperar respuesta, les tiró la siguiente fecha límite. Tenían solo 8 días para practicar Only One para la batalla. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿8 días? Era poquísimo. Algunos trainees se quejaban de lo intenso que ya venía siendo. ¿Y si esto ya era una batalla a gran escala? La MC les dijo que el método de evaluación se anunciaría después de esos 8 días. Pero claro, la diosa tenía que soltar otra bombita. Ah, y antes de eso, dijo, ya están en marcha las votaciones de primera impresión. Explicó que 1000 fans seleccionados elegirían a sus 5 favoritos basándose en los videos de presentación y aplicación que habían enviado. Y los resultados, avisó, saldrían pronto. A Choi se le cortó la respiración. ¿Votación de primera impresión? ¿Con ese video espantoso que había mandado que era puro cebo para fangirls? Se le descompuso la cara, sintió un escalofrío y empezó a morderse las uñas de los nervios. En eso, In-woo, que la tenía al lado, la miró con esa seriedad que solo él podía. ¿Está rico?, le preguntó. Cho-hee, intentando disimular su pánico, balbuceó algo sobre que hablar de comida le daba hambre, pero In-woo, con un tono seco y esa picardía oculta que a veces mostraba, le aclaró. No hablaba de comida, hablaba de tus uñas. Cho-hee se quedó sin palabras. Mientras tanto, por todo el lugar se escuchaban los flashes de las cámaras. Los trainees estaban haciendo una sesión de fotos, posando por todos lados, sonriendo, haciendo gestos. Era parte de lo que se iba a usar para las primeras impresiones, se ve. Cuando finalmente les dijeron que volvieran a los buses, Cho-hee se desplomó. «Listo, ¿ya terminó? Hasta sacar fotos es agotador», pensó, agotada. La primera misión era una locura, y el tema de los resultados ya la tenía al borde. Mientras los trainees se amontonaban para subir a los benditos buses, Cho-hee vio a In-woo. Lo llamó, esperando un poco de consuelo, pero lo que siguió fue digno de un drama coreano. Cherry, la MC, que parecía una diosa, se acercó a In-woo toda sonrisas y halagos. Le tiró flores sobre el uniforme nuevo y hasta le tocó el pecho,
diciéndole que el de ayer, el de su agencia, le quedaba mejor. In-woo, con su cara de pocos amigos, le cortó el mambo de una. «Señorita, preferiría que no me hablara aparte en el set. Hay muchos ojos mirando». Cherry se puso medio ofendida. «¿Y qué tiene? Somos de la misma agencia». Pero In-woo, pidiéndole disculpas por su rudeza, le repitió que no le hablara. Y ahí nomás se dio media vuelta y la dejó con la palabra en la boca. Cherry se quedó pasmada, pero para sorpresa de nadie, en vez de enojarse, lo encontró recanchero. «¡Dios mío, qué genial!», pensó, toda embobada. Parece que el Win-woo tiene ese efecto. Ya en el bus, mientras un pobre trainee se quejaba de que iban a tener que practicar toda la noche otra vez, In-woo le hizo un lugar a Chomin. «Sentate conmigo, Lee Chomin», le dijo. Cho-hee intentó zafar. «Estoy bien, vine solo». Pero In-woo fue indirecto. «Si viniste solo, ándate conmigo». Claro, el problema era que Lee Dawn, el verdadero compañero de cuarto de Cho-hee y de quien In-woo estaba ocupando el lugar, iba a armar un quilombo. Y sí, apenas apareció Dawn, In-woo lo cortó. «Vamos a turnarnos para sentarnos. La próxima me siento solo». Dawn, reconfundido, balbuceó algo como «¡Qué disparate!» y In-woo, para evitar la sospecha, «No, me voy solo». Mientras tanto, en el fondo del bus, los demás trainees ya cuchicheaban. «¿Qué onda con Win-woo? Está recuidando a Lee Chomin, ¿no?», decían. «Y Lee Chomin también está medio raro. A ver qué pasa cuando las cámaras no estén», comentaban entre risas nerviosas. Porque sí, las cámaras, aunque invisibles, estaban siempre ahí. Más tarde, ya de noche, en un auto que se alejaba del lugar de filmación, Cherry iba conversando con alguien, preguntando quién sería el elegido de la producción, esta vez. Su acompañante tiró los nombres de Yang-won y Win-woo, los que tienen el debut asegurado. Pero Cherry los descartó enseguida. «No, esos no, los que ya todos conocen no». Empezó a tirar otros nombres, como los de Win-Win Entertainment o Eric, el de pelo azul. Su interlocutor no tenía idea, y Cherry, resigurada, se dio por vencida. Se ve que, hasta en los realities de idols, los favoritos no siempre son los que uno cree. Pero la MC Cherry tenía una mosca detrás de la oreja con Lee Chomin. Sería él, el tal Chomin que se presentó primero, el famoso elegido de la producción del que tanto se rumoreaba. Su asistente, un pobre tipo con gafas que parecía estar en las últimas, no tenía ni idea. «Pues vas a tener que averiguarlo, ¿no?», le cortó Cherry sin piedad. «Quiero saber todo de Lee Chomin. Nombre completo, agencia, escuela, familia, amigos, hasta los trabajos de los parientes. Y ya que estás», mientras el asistente parecía cabecear del cansancio, «investígame también a todos los que estén cerca de Win-woo». Parece que la MC no iba a descansar hasta descubrir quién era el verdadero delfín del programa.